pasada o la última sesión de seminario que tuvimos con ustedes fue acerca de algunas civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Como fueron básicamente Mesopotamia y Egipto. El día de hoy vamos a ver las otras civilizaciones que se desarrollaron principalmente en un lugar llamado, o en una zona llamada el Próximo Oriente. Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver algunos aportes culturales de estas otras culturas que complementan a lo que hemos visto con Mesopotamia y Egipto, ¿no? Pero sin embargo, recordemos un poquito algo de Mesopotamia y Egipto. Muy al margen de sus periodos históricos, lo que nos interesó o lo que nos interesaba de estas culturas eran básicamente sus aportes culturales. ¿Y qué aportes tuvieron? Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, tuvieron pues la escritura más antigua, ¿no? Justamente aquí en esta diapositiva vemos este tipo de escritura. Esta escritura en tablillas de arcilla, ¿no? Con estos palos llamados cuños o cuña, de ahí deriva el nombre de la escritura mesopotámica. ¿Cómo se llamaba esta escritura, muchachos? ¿Se acuerdan la escritura más antigua? La escritura de Mesopotamia. Latín. La escritura cuneiforme, ¿no? Muy bien, la escritura cuneiforme. Eso fue un gran aporte de la cultura mesopotámica. Llegó a ser descifrada, hemos dicho, por Henry Rawlinson, a través de la piedra Bishtum, ¿no? O Bishtum. También hemos dicho que Mesopotamia es importante porque aquí se dio el código nacional, ¿no? Las leyes más antiguas del mundo. Los primeros códigos o las primeras leyes fueron dados en un periodo llamado babilónico por un rey. ¿Cómo se llama ese rey y cómo se llama ese código? ¿Lo recuerdan, muchachos? Código de Hammurabi, profe. Claro, correcto, muy bien, el código de Hammurabi, ¿no? Pero ¿con qué otro nombre se le conocía el código de Hammurabi? La ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Muy bien, eso también es importante en el caso de Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? En Mesopotamia también, muchachos, de una u otra manera diríamos que aparece la matemática, ya que los sumerios desarrollaron muy bien el uso de la matemática, principalmente en la aritmética, ¿no? Y en los cálculos matemáticos. Utilizaron el cero, descompusieron el número de forma canónica, ¿no? Desarrollaron un sistema contable en base al sistema duodecimal, al sistema sexagesimal, entre otros grandes aportes, así como también vimos los aportes de Egipto, ¿no? Y uno de los aportes de Egipto, muy importantes, hoy en día, en una cuestión, por ejemplo, para el turismo, es justamente la que vemos aquí, ¿no? Estas tres pirámides son las más famosas en Egipto. ¿A quién le corresponde estas tres pirámides, muchachos? Que están ubicados en el valle de Gizeh. ¿A quién les corresponde? ¿A qué faraones? A ver, te escucho. Keops, ¿quién más? Son tres faraones. Las tres pirámides corresponden a tres faraones. Keops, Kefren y Miserino. ¿No es así? ¿Y por qué es importante estas murallas? ¿Cómo son consideradas? Cultura general, ¿cómo son consideradas estas pirámides, muchachos? ¿Como una de qué? Una de las maravillas del mundo. Una de las maravillas del mundo. Pero recuerda que hay antigua y moderna. ¿Esta es antigua o moderna? Sí, antigua. Antigua, claro, ¿no? Además, su valor es que de las antiguas maravillas del mundo, como la del Faro de Alejandría, como la del Gigante de Rodas, como la estatua y el templo de Zeus, ¿no? Entre otros, los jardines colgantes de Babilonia. La única que todavía se ha mantenido y se puede ver es las pirámides de Gizeh, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, ¿no? Ahí está, muy bien. Entre otras cosas también que vimos de Egipto como su escritura jeroglífica, que llegó a ser descifrada por un sabio francés llamado Jean-François Champollion, y que gracias a esta piedra roseta, ¿no? y al poder descifrar la escritura jeroglífica,
se pudo, muchachos, crear una ciencia o una disciplina en la cual nos basamos exclusivamente a la reconstrucción de la historia de Egipto. Y esa ciencia o esa disciplina se llama egiptología, ¿no? Ahí está. Entre otras cosas también importantes, como el descubrimiento de la primera tumba intacta de un faraón. En 1922, Howard Carter descubrió las tumbas de qué faraón, muchachos? Del faraón niño. ¿Quién era? Akenatón. ¿Quién? Akenatón. No. Akenatón hizo una reforma religiosa, ¿no? Y al morir Akenatón, su hijo ya restableció el politeísmo. Justamente ese hijo es el faraón niño. Tutankamón, profe. Tutankamón, ¿no? Ahora sí, Tutankamón, así es. Y otras cosas más de las que se puede hablar en torno a Egipto. Pero ahora vamos a hablar de 3 sociedades más. Los mejores comerciantes del mundo antiguo. ¿A quiénes se les conoce de esa manera, muchachos? Los fenicios, profe. Fenicios, muy bien, ahí está, fenicios. Vamos a ver a los fenicios, su desarrollo histórico y algunos aportes importantes dejados por los fenicios. Otro pueblo que vamos a ver, otra cultura que vamos a ver es el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿A quién se le conoce como el pueblo de Dios en la historia, muchachos? Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, se va a convertir en una capital y ahí se va a construir un templo, pero ¿cómo se le llamaba antiguamente a este pueblo, no? Conocido como el pueblo de Dios. La cultura hebrea. Empieza con la letra H, muchachos. La cultura hebrea. Claro, muy bien. La cultura hebrea, ¿no? La cultura de los hebreos. A los hebreos se les conocía en la historia como el pueblo de Dios. Pues. Muy bien. Y la tercera cultura que vamos a ver, y obviamente cuando hablemos de los hebreos, es historia conocida por nosotros, ¿no? Ya debemos de saber cuáles fueron los principales aportes de los hebreos. Mucho de la religión hoy en día que nosotros tenemos guarda como herencia o tiene como herencia, ¿no? Y tiene como base la cultura hebrea, muchachos, la religión hebrea, ¿no? Y la otra cultura que vamos a ver nosotros es el imperio más grande de Oriente, ¿ya? ¿Quién conformó el imperio más grande de Oriente en la antigüedad, muchachos? Alejandro Magno, profe. Sí, pero Alejandro Magno venía de Occidente. O sea, Alejandro Magno era griego. ¿Bizantino? Sí, pero ese es en la Edad Media y estamos en la Edad Antigua. ¿Ya? ¿Cuál es el imperio más grande de Oriente, muchachos? ¿Quién conformó el imperio más grande de Oriente? Roma, profe. Pero Roma es Occidente, porque es Italia. Te estás olvidando de un pueblo muy importante. ¿Ya? Polonia. ¿Quién? Perú. Perú, dice, ¿no? Muy bien. Es simple, Eso, muchachos. Pachacútec. Te estás olvidando del famoso Darío I, del famoso Jerjes, ¿no? De las famosas guerras médicas, Ah, de los Jerjes de famosos los 300. portales, ¿ya? Mesopotamia, profe. No. Nos estamos olvidando de los famosos persas, muchachos. Los persas, ¿ya? Entonces vamos a ver estas 3 culturas, ¿no? Los fenicios, los hebreos y vamos a terminar al final con los persas. Empecemos entonces, ¿ya? Veamos primero a la civilización fínica, a los fínicos, o también, mejor dicho, a los fenicios, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué le debemos nosotros a los fenicios? Muchos aportes culturales, entre ellos, muchachos, el alfabeto. El alfabeto que hoy nosotros tenemos es una mezcla, ¿no? Es una combinación del alfabeto fenicio con el alfabeto griego. Esa mezcla, muchachos, es el alfabeto que nosotros hoy en día tenemos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestro alfabeto? Es fonético. ¿Por qué decimos que es fonético, muchachos?
porque cada letra representa ¿qué cosa, muchachos? Fonético, fonético. Cada letra representa ¿qué cosa? Fonema, profe. Un tema, un sonido, ¿no? Recuerda que la palabra fono es sonido. Cuando tú estudias en gramática, cuando estudias en lenguaje, los fonemas, ¿qué te dice el profesor de los fonemas? Es el sonido que tienen las letras, ¿no es así? Y también... A pronunciarlo, ¿no? Claro, y recuerda que ese son, al producirlo, al pronunciarlo, y ese sonido, muchachos, primero tiene una representación mental, ¿no? Eso que nosotros llamamos letra, tiene una representación mental. ¿Y cómo se representa? En gramática el profesor lo representa entre corchetes. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso, muchachos? Morfema, ¿no? Morfema. Luego, obviamente, esa representación mental de la letra tiene un sonido. Eso se llama fonema. Y la representación gráfica, ¿no? O sea, la escritura de esa representación mental y sonora se llama grafía, letras. ¿Ya? Eso es en gramática. Entonces, ese aporte le debemos, muchachos, a los fenicios, porque ellos desarrollaron un alfabeto fonético de 22 dígitos. ¿Ya? ¿Y cuántas consonantes tiene nuestro abecedario, muchachos? 27, profesor. No, consonantes, consonantes. No cuántas letras. Es fácil, 22. ¿no? Todo nuestro abecedario tiene 27 letras, pero si 22. nosotros contamos las 5 vocales, 20, quiere decir que tenemos 22 letras, 22 consonantes. Y justamente el alfabeto fonético de los fenicios tenía 22 letras, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Conocieron o no conocieron las vocales, el alfabeto fonético? No conocieron. Las vocales es incorporación después. Por eso te decía, la combinación del alfabeto fonético con los otros alfabetos, principalmente griegos, van a dar como origen nuestro alfabeto actual, muchachos. Pero ¿dónde se ubicaron los fenicios? Eso es lo primero que nos interesa, porque en cultura general o en alguna pregunta de examen nos pueden decir, ¿no? ¿Cuál es el medio geográfico o la ubicación geográfica de la cultura fenicia? ¿Ya? La cultura fenicia, muchachos, se ubicó en esta franja, mira, en esta franja amarilla, ¿de acuerdo? Como tú puedes ver, los fenicios por el occidente limitaban ¿con quién? Con todo esto. ¿Y qué cosa es todo esto? El mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo es un mar que divide Europa de África, ¿ya? Europa de África. En la antigüedad y en toda la Edad Media fue la principal ruta comercial entre Asia, Europa y África, muchachos. El mar Mediterráneo, como ruta comercial, conectaba a los países o a los estados asiáticos, africanos y europeos. ¿Y quién controló esa ruta comercial en la antigüedad? Pues lo manejaron los fenicios, ¿de acuerdo? Los fenicios. Por eso, los fenicios son catalogados como los mejores comerciantes del mundo antiguo. Pregunta, muchachos, ¿y aquí en el Perú, a quién se le dice los fenicios del Nuevo Mundo? Aquí en el Perú, ¿a quiénes se les conoce como los fenicios del Nuevo Mundo? Cultura general. Wari, profe. Wari no, Wari es un estado expansionista, Wari es el primer imperio. Simplemente, muchachos, son los chinchas. Mochica. La cultura chincha, a la cultura chincha se le conoce como los fenicios del Nuevo Mundo, los mejores comerciantes del Perú antiguo, ¿ya? Entonces, ahí hay que tenerlo bien claro. Se desarrolló en las costas del Mediterráneo oriental, acá está el Mediterráneo, ¿no? Actual República del Líbano. O sea, actualmente el territorio donde antes se desarrollaron los fenicios se llama Líbano. Profesor, ¿y qué significa la palabra fenicia? ¿No?
Supuestamente la palabra fenicia, muchachos, significa tierra de palmeras. ¿Ya? Acuérdate de eso. Tierra de palmeras. Y ya más o menos debes de tener una idea, ¿no? Por ser tierra de palmeras, a qué más o menos o qué tipo de productos más o menos los fenicios van a comercializar. Los fenicios fueron conocidos en la antigüedad por comercializar dos productos muy importantes. Número uno, la madera. Y no cualquier madera, ¿no? La madera, el cedro, por ejemplo, el ébano, maderas finas y resistentes, ¿ya? Y segundo, por comercializar una tela de un color muy llamativo para la época, ¿no? La tela de color púrpura. Por eso algunas culturas no se referían a los fenicios con ese nombre, sino se referían con el nombre de púnicos, ¿ya? Los llamados púnicos. ¿Y quiénes son los púnicos? Pues simplemente estos pueblos del Mediterráneo que comercializaban, muchachos, el color púrpura, la tela de color púrpura. ¿Y cómo obtenían este color? ¿No? Lo obtenían con un producto marino, con un molusco llamado el murex. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, como vemos nosotros ya hemos dicho que la cercanía, ¿no?, que tenían los fenicios con el mar Mediterráneo, los inclinó a qué, muchachos, a dedicarse a esta actividad llamada comercio, ¿no? Y convertirse en los más grandes del mundo antiguo. Su origen, ¿ya? Dice que son de origen semita. ¿Y qué cosa es de origen semita? Creo que eso ya les expliqué, ¿ya? Cuando nosotros decimos de origen semita, se refiere, muchachos, al pueblo, ¿no?, o a la población que desciende del famoso Sem. ¿Y quién era Sem? Era uno de los hijos de Noé. Según la historia bíblica, ¿ya?, los descendientes del hijo de Noé por la línea de Sem son los semitas. Pero Noé tuvo otros dos hijos más, Jafté, ¿no?, o Jafé, y el otro era Cam. Los descendientes de Cam dieron origen a los cananitas, que luego serían conquistados por los semitas. ¿De acuerdo, chicos? Y muchos pueblos que son de la península o que son de la zona de Arabia, ¿no?, de toda esta zona de Asia Menor y Arabia, son de origen semita, muchachos. Se consideran de origen semita. Los judíos, los árabes, entre otros, son de origen semita, ¿ya? Para que tengas una idea, entonces. Estos semitas, estos fenicios o fínicos, como te vuelvo a repetir, formaron importantes ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? ¿Ya? En esta época, muchachos, no hablamos de países. En esta época no hablamos de imperios. En esta época hablamos de estados, de ciudades-estados, que son que en todos estos territorios, ¿de acuerdo?, aparecieron varias ciudades que alcanzaron la categoría de reinos. Por ejemplo, Biblos, ¿ya?, era una ciudad que estaba dentro de toda la jurisdicción de Fenicia, ¿ya?, pero nunca invadió a Sidón, nunca invadió a Tiro y viceversa. Cada ciudad era independiente, cada ciudad tenía su gobernante, cada ciudad tenía sus leyes, cada ciudad tenía sus costumbres, ¿no?, etcétera, etcétera. La única diferencia es que en un primer momento la ciudad de Biblos tomó protagonismo en toda la región. O sea, la ciudad más desarrollada, la ciudad más importante, era en esa época la ciudad de Biblos. ¿Debido a qué? Al gran comercio que desarrolló. Pero luego, la influencia comercial de Biblos cayó y surgió la influencia comercial ¿de quién? De Sidón. O sea, no hubo necesidad de que Sidón, como reino, invadiera los Biblos y los conquistara. No, son ciudades-estado independientes. Entonces, cuando Biblos comienza a perder el control comercial, otra ciudad surge, ¿no?, y controla ahora el comercio en toda la región.
¿Quiénes son? El pueblo de Sidón. Y lo mismo va a pasar con Sidón. Sidón va a comenzar a comercializar con Europa, ¿no? Va a comenzar a comercializar con Asia, con África, pero luego va a decaer debido a la llegada de pueblos, llamados pueblos del mar, que probablemente vendrían de alguna región de Grecia y se establecieron en ese territorio, ¿ya? ¿Quiénes son, profes? Los más famosos, los llamados filisteos. Espero te suene el nombre. Los llamados filisteos, ¿ya? A ellos se les conoce como pueblos del mar. Entonces, Sidón, debido a la llegada de los filisteos a la región, comenzó a perder protagonismo, comenzó a perder influencia. Y ahora, ¿no? La nueva ciudad que emerge, ¿no? Y toma el control de toda la región es la ciudad de Tiro. Pero Tiro, recalco, nunca invade Sidón y nunca invade Biblos, sino que simplemente es una ciudad en la cual va a alcanzar un gran desarrollo gracias al comercio. Y es en este periodo llamado Tiro en que ellos van a ampliar más sus redes comerciales. Se podría decir que la ciudad, ¿no? O la etapa más importante y de mayor desarrollo es la etapa de Tiro. Ellos fundaron factorías, que son una especie de almacenes. Ellos establecieron concesiones, ¿no? En Europa, África y Asia. Pero también en el África, ellos formaron, muchachos, colonias. Colonias. La ciudad de Tiro, en la parte norte del África, fundó una colonia muy importante, llamada la ciudad de Cartago, o Cartago, como quieras llamarle, la ciudad de Cartago, ¿ya? ¿Y por qué va a ser famoso Cartago en la historia? Porque así como los persas protagonizaron una gran guerra contra los griegos, llamado las guerras médicas, así también los cartaginenses van a protagonizar una gran guerra contra los romanos por el control del Mediterráneo. ¿Cómo se llamaba esa guerra? ¿Alguno de ustedes lo sabe, muchachos? ¿Con qué nombre se le conocía a este pueblo de los fenicios? ¿Con qué otro nombre se les conocía? ¿Te acuerdas? Esparta, profe. No. Los mejores comerciantes, profe. Se le conocía con el nombre de púnicos. Púnicos. Por tanto, ¿cómo se llama la guerra que sostuvieron romanos y cartaginenses? Guerras púnicas. Se llaman las guerras púnicas. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, entonces las guerras médicas entre griegos y persas y las guerras púnicas entre romanos y cartaginenses tuvieron una misma causa. ¿Se podría decir que sí? ¿Cuál era esa causa en común que tenían ambas guerras? Fácil, el control comercial del mar Mediterráneo. En este caso, los griegos querían controlar el Mediterráneo oriental y en este caso, Roma quería controlar el Mediterráneo occidental y todo el Mediterráneo a su vez. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, sigamos. Esto es entonces, muchachos, la etapa histórica de los fenicios. Se desarrollaron en 3 etapas. La ciudad de Biblos fue la primera, luego vino la ciudad de Sidón y luego la ciudad que más me gusta, Tiro, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Por qué la ciudad de Biblos? ¿Ya? Dice, comercializaron con Egipto, ¿ya? Cuando Egipto se encontraba en el periodo menfita, a ver si recuerdas, te pongo 20 en tu examen si recuerdas, ¿ya? ¿Qué ocurrió en el periodo menfita en la historia de Egipto, muchachos? ¿Quién lo recuerda? A ver. La guerra de los dos pueblos de Egipto, profe, Bajo Egipto y Alto. No. Recuerda que Egipto estaba dividida, eso se llama el periodo predinástico, pero en el periodo tinita, ¿no? En el periodo tinita o en el periodo donde aparecen los primeros faraones,
se unifica, ¿ya? Se unifica en el periodo tinita. Pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál es lo más característico del periodo menfita, muchachos? ¿Te acuerdas quién era Sócer? ¿Te acuerdas qué cosa era Saqqara? Era, muchachos, la construcción de las primeras pirámides de Egipto. En el periodo menfita se comienzan a construir las pirámides. ¿Cuál es la primera pirámide construida en Egipto? La pirámide de Saqqara, ¿ya? Pero ¿cuáles son las más famosas? La del Valle de Gizeh, la de Keops, Kefren y Miserino, ¿ya? Hay que acordarse eso, muchachos. Entonces, mientras Egipto construía sus grandes mausoleos, que eran las pirámides, ¿ya? Los fenicios comercializaban con ellos. ¿Y qué obtenían? Por ejemplo, ellos llevaban la madera, pero ¿qué cosa obtenían en Egipto? El papiro. El papiro era una planta de donde ellos, muchachos, podían producir, no el papel, sino donde ellos podían comercializar para que en otros pueblos puedan registrar ahí toda la información, ¿no? Los primeros materiales utilizados por el hombre en la escritura son las tablillas de adobe, ¿no? O de arcilla y las piedras, los primeros elementos. Pero luego, ¿qué cosa van a utilizar para escribir, muchachos? ¿Van a seguir utilizando tablillas y piedra? No. Ahora van a utilizar papiros, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿dónde? En Egipto, pues. Los documentos eran registrados en papiros y luego enrollados, ¿no? Enrollados y luego guardados, muchachos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más van a comercializar? El oro y los esclavos, ¿no? Ahí está. Tras la caída de Biblos, aparece el periodo Sidón. ¿Y por qué se caracteriza el periodo Sidón? Desplazó a Biblos en las relaciones comerciales. Recalco, Sidón no invade Biblos. Biblos pierde preponderancia económica, pierde influencia, pierde, por decirlo así, como comerciante, pierde mercado. ¿De acuerdo? Al perder mercado, al perder rutas comerciales, pues simplemente se desinfla, ¿no? Pero ahora hay una nueva ciudad que toma el control, que es Sidón. Incursionaron en el mar, en el Mediterráneo oriental, entregando, ¿no? En contacto o entrando en contacto con Grecia. ¿Te das cuenta? En esta etapa llamada Sidón, los fenicios comercializaron ¿con quién? Con los griegos. Profe, ¿pero qué griegos? ¿Los griegos como Atenas y Esparta? No, muchachos. Los griegos como Creta y Micenas. La historia griega tiene varias etapas. Las dos primeras etapas de su historia se llaman periodo cretense, porque se desarrolla en una isla llamada de Creta, y el periodo micénico, porque fundan una gran ciudad llamada Micenas, que va a tomar el control de toda la región. Entonces, los fenicios van a comercializar, ¿no? En esta etapa con los griegos. Y por último, llegó a su fin por la invasión de los arameos y filisteos. ¿Quiénes son estos arameos y filisteos? Te dije, ¿con qué otro nombre se les conoce? Como pueblos del mar. ¿De acuerdo? No sabemos muy bien cuál es su origen. Solo sabemos que vinieron por mar y llegaron a esta región llamado Canaán. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo que Canaán? Sí. Esta región, toda esta región, muchachos, toda esta región se le conoce como la región de Canaán, ¿no? Pero los hebreos, ¿cómo le conocían? ¿Te acuerdas? ¿Con qué otro nombre le conocían los hebreos a esta región llamada Canaán? Acuérdate de tu misa de los domingos. ¿Con qué otro nombre se le conocía? ¿Cómo? ¿Ya? Seguro a alguna chica les ha pasado, ¿no?
como la tierra prometida. ¿De acuerdo? Prometida. O sea, claro, Dios les había prometido al pueblo hebreo, a su pueblo, establecerlos en una zona fértil, en una región fértil. Esa región fértil, en esa área geográfica, se encontraba ¿dónde? En la región de Canaán. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los primeros habitantes de esta región? Los llamados cananitas. Pero antes de que los hebreos estuvieran allí en Canaán, ¿qué otros pueblos llegaron? Ahí lo tienes, mira. Los arameos y los filisteos. Es más, ¿cuál es el gran aporte de los arameos? Que en toda esta región, muchachos, su influencia cultural predominó. ¿Cuál era el idioma o la lengua? ¿Cuál era la lengua y la escritura que utilizaban los antiguos hebreos para sus manuscritos, muchachos? ¿Cuál era? ¿Cuál era la lengua de los hebreos? ¿El hebreo? ¿Tú has visto la película El Exorcismo o El Exorcista? ¿Has visto o no? Negativo, profe. Negativo, tienes que salir más seguido, ¿ah? Tienes que ir al Claro. cine. Las chicas, a ver, las chicas que suelen frecuentar al cine. ¿Quiénes son? ¿Dónde están las féminas? Voy a minimizar mi pantalla. Ahí está donde está. Voy a minimizar. Vamos a ver con las féminas, ¿ya? Vamos a ver. Pamela, justo sale Pamela, mira. Pamela, Pamelita, a ver, sin que te ofendas, hija. ¿Te han llevado al cine o no? No le ha llevado. ¿Qué cosa? Ahí está. Pamelita, ¿has ido al cine o no, hija? No. No. ¿Por qué? ¿No te llevan, hija? ¿Qué te van a llevar? Pues No me refiero Voluntario, voluntario. no me No hay refiero plata. a cuarentena. Me refiero antes, ¿no? Antes de la cuarentena. ¿Tampoco te han llevado? Muy bien. No, tampoco. Tampoco. Qué triste. Yo le hija. puedo llevar, profe. Ahí Voluntario, está. Ya ves, voluntario. Advíncula te va a llevar, hija. No te preocupes, Advíncula te va a Somos llevar. varios. Ahí está, ¿no? Muy bien. Pero eso sí, él no responde, dice si te quedas coja, ¿no? Muy bien. O si te matas de risa al verlo a él, más bien. Pero bueno, ya, claro, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Que Advíncula agache la cabeza o que tú te rías de tu compañero, pues ya te imaginas por qué. Pero bueno, no ha ido, no ha ido. Pamelita no ha ido, ¿no? ¿Qué otra fémina está? A ver, ¿qué otra fémina está? Xiomara, ya está. Xiomara, ¿a ti te llevaron o no te llevaron, hija? Me refiero al cine, Sí, a ¿ah? mí se Por me si llevado, acaso. profe. Sí, ¿Cómo? claro. Ah, ya, muy bien. Yo estoy hablando del cine, no sé qué estarás hablando tú, hija, pero sí, ¿no? O sea, eh, ¿has escuchado alguna vez la película esto de El Exorcista? Sí, claro. Claro, Terror, a mí muy me bien. encanta el terror. Ah, está bien, con razón, hija, te paras viendo en el espejo todos los días, mira, ve. Entonces, A ella es. claro, no, está bien. Este trama del exorcismo, muchachos, es cuando una mujer, cuando una chica, obviamente, hay varios casos, ¿no? De una niña, de una mujer, entre otros. Es poseída, es una chica posesa. Entonces, cuando esta chica es poseída, comienza a escribir, ¿no? Escribir, o comienza a pronunciar palabras que todo el mundo dice, oye, pero ¿qué está hablando? ¿No? Entonces, y llegan a la conclusión de que se trata de una lengua muy antigua. Inclusive si es que has visto también Estigma, que es una película, también la chica comienza a escribir, muchachos, comienza a escribir en una lengua muy, pero muy antigua, ¿no? ¿Cuál es esa lengua? ¿No? ¿Cuál es esa escritura? Justamente es el arameo, muchachos. ¿Ya? Cuando alguien te diga en cultura general, por ejemplo, cuál era el idioma o la lengua de los antiguos hebreos, no vayas a responder el hebreo, pues, porque no había una Sí. lengua hebrea, muchachos. ¿Ya? ¿Cuál era la lengua y cuál era la escritura? El arameo. ¿De acuerdo? El arameo, muchachos. Ahí está, muy bien. Entonces, sigamos, ¿no?
Ya nos hemos enterado que Xiomara lo llevan a todos lados, ha dicho, ¿no? Muy bien, entonces, los filisteos y los arameos, muchachos, llegaron a la región de Canaán y tomaron posesión del lugar, ¿ya? Pero convivieron con la población antigua, que eran los cananitas, ¿ya? No los expulsaron, sino convivieron con ellos. Y al final, cuando veamos la historia de los hebreos, nos vamos a dar cuenta que cuando los hebreos llegaron a Canaán, ¿no? Canaán no era virgen, porque ya en Canaán, ¿quiénes vivían? Los cananitas, los amoreos, los arameos, los filisteos, entre otros pueblos, ¿ya? Muy bien, sigamos. Tiro. Como te dije, esta es la ciudad que más me gusta, ¿no? Tiro. Fenicia recuperó su hegemonía con el rey Hiram de Tiro. Es más, el rey Hiram era muy amigo de Salomón. Profe, ¿quién es Salomón? No lo conozco. Salomón era uno de los mejores reyes hebreos en la historia antigua de este pueblo, conocido como el rey sabio. Cuenta la leyenda que una vez llegaron a su reino, a su palacio, dos mujeres reclamándose la maternidad de un niño, de un recién nacido. Y Salomón, para poner fin a este reclamo, saca su espada y pretende cortar por la mitad al niño. Cuando una de las mujeres dice que no, que se detenga, que le entregue a la otra mujer, porque ella no podría soportar ver cómo muere el niño, ¿no? Entonces Salomón, antes de entregarle a la otra mujer, ¿ya? Que decía, sí, sí, córtalo, córtalo, no hay ningún problema, le entrega a la otra mujer que estuvo dispuesta a sacrificarse por el niño. Y Salomón dice que solamente el amor de madre es capaz de hacer eso, ¿no? Por eso se le conoce también como el rey sabio, muchachos. Un rey muy rico, un rey muy rico. Se habla de la leyenda de las minas del rey Salomón, muchachos. El rey Salomón era muy rico y tenía minas, ¿no? Que hoy en día, obviamente, han caído en son de una leyenda. Pero bueno, Salomón, ¿ya? Le pidió a Dios que lo bendiciera. Y Dios le dijo, ¿qué cosa necesitas para gobernar a mi pueblo? Y Salomón le dijo, Señor, lo único que necesito que usted me dé es sabiduría. Por eso se le conoce como el rey sabio, ¿ya? Muy bien, entonces a él se le fue encargado la construcción de la casa de Dios. ¿Cómo que la casa de Dios? Sí, él mandó a edificar el templo de Jerusalén. Y para edificar el templo de Jerusalén, las maderas que se utilizó, ¿de dónde provenían? De Egipto. ¿Quién se los proveía? Perdón, de Fenicia. ¿Quién se los proveía? El rey Hiram de Tiro. ¿De acuerdo? Ahí está. Expansión comercial por el Mediterráneo. Si bien es cierto, con Biblos y con Sidón, ellos ya comercializaban en el Mediterráneo, pero en la época de Tiro va a haber una gran expansión, ¿ya? Por ejemplo, en la época de Biblos solo comercializaba con Egipto. En la época de Sidón, con Creta y con algunas pequeñas islas como Chipre y otras. Pero en esta época llamada Tiro, ellos comercializaron con la península ibérica, por ejemplo, en España. Fundaron ahí algunas colonias, algunas factorías. La factoría de Cádiz, ¿no? Hoy una ciudad española, ¿sí o no? Cádiz. En esa época era una factoría fenicia, muchachos. Hoy en día, al norte del África se encuentra un país llamado Túnez, donde antiguamente se desarrolló una colonia fenicia llamada Cartago, muchachos, o Cartago. ¿Ya? Ahí está. Invasión de los egipcios, asirios, babilónicos y persas en esta región, ¿no? O sea, en esta época, distintos pueblos llegaron e invadieron Tiro, provocando su decadencia. Y luego, con la expansión de Alejandro Magno, prácticamente el reino de Tiro quedó o llegó a su fin, ¿no? Eso sería, en grandes rasgos, la historia o el desarrollo histórico de los fenicios. Pero recuerda que los fenicios no murieron aquí, ¿no? Me refiero como cultura, no murieron.
todavía sobrevivieron una época más. ¿Cómo se llama esa época más en la que ellos sobrevivieron? Se llama el periodo cartaginés. ¿Y qué ocurrió, te dije ya, en el periodo cartaginés, muchachos? ¿Qué ocurrió en el periodo cartaginés? ¿Con quién se enfrentó Cartago por el Mediterráneo? A ver, ¿con Grecia o Roma? Con Grecia. Roma. Muchachos, es con Roma. Recuerda que esa guerra entre cartagineses y romanos se llama las guerras púnicas. ¿De acuerdo, chicos? Cuidado ahí, porque eso puede ser una pregunta de examen así, casi fija, de verdad. Bien, su economía. Ya hemos dicho, ¿no? La economía de Fenicia, ¿en qué se basaba, muchachos? ¿En la agricultura? No. ¿En la ganadería? Tampoco. ¿En la pesca? Tampoco. ¿Cuál era la actividad económica predominante en los fenicios? El comercio. Principalmente el comercio marítimo. Entonces se dice que ellos desarrollaron un estado talasocrático. ¿Qué cosa es un estado talasocrático? Talaso es mar, kratos es gobierno. Es un gobierno, ¿no?, basado en el comercio marítimo. Es un estado comercial, por llamarlo así. ¿Qué comercializaban? Ya hemos dicho, los cristales, la madera, el marfil, pero principalmente los tejidos de color púrpura. Por eso, recalco, eran llamados también, ¿con qué nombre? Púnicos, ¿de acuerdo? Púnicos, ahí está. Muy bien, ¿qué más? Ya hemos dicho, desarrollaron la navegación, muchachos, fueron los mejores navegantes del mundo antiguo, ¿de acuerdo? En el comercio crearon o inventaron la letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio, muchachos? ¿Qué es una letra de cambio? Es un documento de carácter comercial, en la cual vendría a ser como una especie de comprobante o como una especie, muchachos, de garantía, ¿no?, de crédito. Yo te doy, pero con la condición de que llegado un tiempo, tú me vayas a pagar, ¿no? Es como un canje más o menos. ¿Qué más? Formaron empresas, formaron sociedades comerciales, ¿no? Fundaron colonias y factorías en Europa y África, pero como te vuelvo a recalcar, ¿cuál es el mayor aporte de los fenicios? Fue su escritura o su alfabeto fonético. Su alfabeto fonético de 22 letras. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Y el famoso murex. ¿Qué cosa era el murex? El molusco de la cual ellos extraían el famoso color púrpura para teñir sus telas. Y como era un color exótico, ¿no? Como era un color exótico y muy llamativo, principalmente quienes utilizaban estas telas, los nobles. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora empecemos a hablar, muchachos, del pueblo de Dios, los hebreos, ¿no? Y aquí nos podíamos tomar inclusive un tiempito para poder recordar un poquito algunas escenas bíblicas, ya que hablar de los hebreos es hablar de un libro muy famoso, del libro más vendido en toda la historia, muchachos. ¿Cuál es el libro más vendido en toda la historia? La Biblia. La Biblia. ¿Cuál es el primer libro impreso por la imprenta de Johannes Gutenberg? La Biblia. Así es. Entonces, si nosotros queremos hablar sobre la historia hebrea, debemos tener a nuestro costadito, ¿qué cosa, muchachos? Nuestra Biblia, ¿sí o no? Sí. Claro, principalmente algunos libros importantes de la Biblia. Como, ¿por dónde empezaríamos para averiguar la historia del pueblo hebreo? ¿Por dónde? ¿Por el Nuevo o Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento tiene varios libros, pero sobre todo
la historia de los hebreos está dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, que los judíos llaman la Torá. ¿Qué cosa es la Torá entonces? Simplemente son los 5 primeros libros de la Biblia llamado Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y la pregunta es, ¿de qué nos habla el Génesis? De la creación de Dios. De la creación, ¿no? De cómo Dios creó todo en 6 días y cómo el 7º día descansó. Cómo Dios hizo su más grande creación. ¿Cuál fue su más grande creación? El hombre. El hombre. Así es, por eso a ti te gusta el hombre, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Ahí está, ¿no? Entonces, el hombre es la más grande creación. Ya me entendió, ya me entendió. Claro, ¿no? Entonces, Tranquilo, profe. y lo creó el 6º día. Pero al ver que estaba solo y que tenía necesidades, ¿no? Necesidades de compañía me refiero, porque recuerda que Dios cuando creó a todas las especies de animales, las creó con pareja. Y el hombre fue el único que estaba solo. Entonces Dios dijo, vamos a fregarle la vida, y decidió de su costilla crear a la mujer, ¿no? A las tóxicas, así es. Entonces, Así son ellas, profe. claro, así es, ¿no? Imagínate. Entonces, simple, ¿no? De eso nos habla la Biblia en su libro llamado Génesis, pero no todo el libro de Génesis solamente nos habla de la creación. También hay una parte del Génesis que nos habla de ¿qué? De Noé. Muy bien, del gran diluvio universal, ¿no? Del gran diluvio universal. Dios vio que su creación se había corrompido, ¿no? Y que decidió entonces eliminar. Pero él dijo, no voy a eliminar si encontrara aunque sea un hombre que me sea fiel. ¿Me entiendes? Porque todas las mujeres no lo eran, obviamente. Entonces, un hombre que me sea fiel. Y encontró a ese hombre. ¿Quién era ese hombre que tenía fe en Dios? Noé. Noé. Así es. Por eso decidió salvar a Noé y a su familia. ¿No es así? Pues bien, eso también nos habla en el libro del Génesis, muchachos. Pero solamente nos habla de esas dos cosas. No, también nos habla de algo. De cómo Dios eligió a un pueblo e hizo un pacto con ellos. Por esa razón se llama el pueblo de Dios. ¿En qué consistía este pacto del pueblo con Dios? En el monoteísmo, que este pueblo solamente adoraría y tendría un único Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Jehová. A ver. Jehová es más actual, o sea, es el mismo, pero la tradición hebrea no le llama Jehová, le llama Yahvé, ¿de acuerdo? Yahvé o Jehová. Pero es más, ni siquiera los hebreos le llaman Yahvé o Jehová, porque en la Biblia no aparece ese nombre, muchachos, inicialmente. Cuando Dios le habla a Abraham, cuando Dios le habla a Jacob, cuando Dios le habla a Moisés, no le dice, oye, my name is Jehová, my name is Yahvé, ¿sí o no? Es el miope English, por si acaso, ¿eh? No se presenta así, ¿sí o no? No le dice, yo soy Jehová, yo soy Yahvé. ¿Qué le dice? Por eso te das cuenta que importante es tener nuestra Biblia al costado para saber. ¿Qué le dice? Cuando Moisés le dice, pero cuando tu pueblo me diga, ¿y quién eres tú? ¿Quién es ese Dios que te manda? ¿Qué le voy a decir? Yahvé le dice, pues dile, ¿no? Que soy el padre de Abraham, el padre de Jacob, ¿no? Dile que yo soy el que soy. Eso es lo que significa Yahvé, muchachos. Yahvé supuestamente significaría yo soy el que soy. Y así siempre se presentaba Dios, muchachos,
ante su pueblo, nunca con el nombre que nosotros hoy le damos, ¿no? Pero bueno, entonces, de eso nos habla, de cómo Dios eligió a su pueblo y cómo Dios eligió al primer líder de su pueblo. ¿Quién es el primer líder de su pueblo? A ver, las chicas que van a ir a misa, las chicas que van a postular al convento, al toque. Aarón. Aarón, no. Es al contrario, ¿no? Va por ahí, empieza con A también. Abraham. Abraham. Ahí Abraham. Claro, Abraham. Muy bien. Abraham, muchachos, va a ser el primer líder del pueblo hebreo. Y a esos líderes, empezado por Abraham y siendo el último Moisés, se le conoce con el nombre de los patriarcas. ¿De acuerdo? Patriarcas. Pero si seguimos leyendo la Biblia, en la Biblia nos va a hablar cómo el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios fue liberado de esa esclavitud por Moisés y de cómo ese pueblo de Dios llegó a dónde, muchachos, a lo que Dios le había prometido, a la región de Canaán. Y como te vuelvo a repetir, Canaán no era una zona virgen, ya había varias poblaciones viviendo allí. Entonces los hebreos ya no necesitaban un patriarca, ya no necesitaban un líder de carácter religioso. Ahora, ¿qué necesitaban? Como se van a establecer en un lugar y van a luchar, necesitan hombres más fuertes y que dicten leyes inspiradas por Dios, claro está. ¿Esos hombres cómo se llamaban? Jueces. ¿Ya? Son los famosos jueces. Si yo te nombrara alguno, de repente de entre todos me vas a decir que conoces a uno. Por ejemplo, el primer juez, Josué, ¿lo conoces? No, profe, ¿quién será? Nombre, nada ¿Quién más. será, profe? Claro, ¿no? Ahí está, él conoce al otro Josué nada más, que le volteó los ojos, pero no al José Villar. Claro, entonces, así es. Pero bueno, no importa, ¿ya? Si te digo a Gedeón, tampoco lo vas a conocer, ¿no? Ni lo has ¿Quién escuchado. será, profe? Si no has escuchado a Josué, peor a Gedeón, pues. Pero si yo te dijera Samuel, sí, Mi profe, vecino. yo sé, el TikToker de Samuel, el machete de Cuno. No, ese no, muchachos. ¿Ya? Ese está pensando en Samuel, nada más, ¿no? En su 4K y nada más. Entonces, no. ¿Ya? No es Cuno ni su Samuel. Profe, entonces, ya, no te preocupes, si no conoces a Samuel, no hay problema. Pero yo sé que Samuel sí no es el, conoces a este. profe, A este. ¿Sí me dijo? Samuel no fue el líder de Israel. Claro, o sea, todos los que te estoy nombrando son líderes de Israel. Todos, Josué, Gedeón, Samuel, son jueces. Profe, yo ¿Ya? escuchaba de Gedeón, pero pensé que se pronunciaba Gideon o algo así. Depende de la pronunciación, ¿no? Dependiendo también, pues. Gideón. Pero al que sí lo conoces es el que llevaba la melena larga. ¿Ya? ¿Quién era el que llevaba la melena larga? Profe, no entiendo, ¿cómo que melena larga? ¿La víncula? No. La melena larga, muchachos, es la cabellera larga. ¿Quién llevaba la cabellera larga, muchachos? Sansón, profe. Sansón. Ese sí lo conoces. ¿De acuerdo? Sansón. Claro, a ese sí o no. El Hércules judío o el Hércules hebreo. Sansón, muchachos. Un hombre, ¿no? Nombrado por Dios como juez y por ende debería guardar las tradiciones judías o hebreas. Sin embargo, no las guardó. Y como no las guardó, Dios le quitó el don. ¿Cuál era el don? La fuerza, ¿no? ¿Qué, profe? ¿Ese don radicaba en el cabello? No, muchachos. El don no radicaba en el cabello. El cabello era una costumbre más de los hebreos. Ellos tenían terminantemente prohibido cortarse el cabello, afeitarse la barba, ¿me entiendes? Consumir alcohol, ¿ya? Y relacionarse, ¿no? O sea, tener sus cositas con mujeres de otras tribus,
ellos practicaban la endogamia, tenían que relacionarse con mujeres dentro de su propia tribu. Pero Sansón faltó a dos de esos tres principios, ¿no? Y por eso Dios le quitó su don, le quitó la fuerza. Simplemente que Sansón dijo, no, a Dalila le dijo, mi fuerza radica en mi cabellera. Pero no es que radicara en su cabellera, era una costumbre de que no debería cortársela. Nada más, muchachos, ¿ya? Muy bien. A ellos, como te dije, solo conoces a Sansón. Pero de pronto Dios se dio cuenta, ¿no? Que el pueblo hebreo iba a crecer, estaba creciendo, ¿ya? Poco a poco estaba creciendo. Y ya no necesitaba de un juez. Necesitaba ahora concentrar todo el poder en manos de una sola persona. ¿Quién? Los reyes, ¿no? Los reyes. Entonces, eligió a Samuel, el último juez, para coronar al primer rey hebreo. ¿Quién fue el primer rey hebreo? Saúl. Saúl, ¿de acuerdo? Pero Saúl se olvidó de Dios, fue malcriado con Dios, le faltó respeto a Dios. Y Dios dijo, este hombre no puede ser mi rey, el rey de mi pueblo me refiero, ¿no? Y simplemente le dijo a Samuel que esperara la muerte de Saúl para que corone al nuevo rey de los hebreos. Yo sé. ¿Quién? David. David. Así es, David, muy bien. Pero David, ¿no? Un hombre que también tenía un don por Dios, porque no cualquier pastor mata de un ondazo a un enorme gigante, ¿no? Como era Goliat, ¿no? Entonces, pero sin embargo, David también le faltó respeto a Dios. ¿Cómo, profe? No entiendo. Sí, muchachos. Adulteró. Uno de los mandamientos de Dios, en la tabla de los 10 mandamientos decía, no desearás, ¿qué cosa? La A la mujer mujer de de tu prójimo. Claro. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Tu hermano solamente? No, tu Mi prójimo es vecino, profe. todos, ¿me entiendes? ¿No? Tu vecino, tu primo, ¿no? Todos. Así que no desearás a la mujer de tu vecino, no desearás a la prima, ¿me entiendes? Esa es la ley de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre? David faltó a esa ley, muchachos. ¿Ya? Se enamoró de una chica, pero esta chica ya tenía otro, tenía un esposo. Y simplemente lo que hizo David fue enviar a una guerra, ¿no? A una batalla, al esposo de esta mujer, donde este hombre encontró la muerte. Y al final, viuda esta, David la tomó como su esposa. Pero al final Dios castigó esa relación, porque el hijo que tuvo ella con David murió, ¿me entiendes? Y ya Dios entonces le había bajado el dedito, ¿no? Ya no le dio like, sino le bajó el dedito y simplemente, muchachos, el gobierno de David comenzó a debilitarse. Y es así como llega al poder, ¿quién? Salomón. Salomón. ¿No? Y ya te conté la historia de Salomón, pero Salomón también hubo una etapa en la que se olvidó de Dios, muchachos. Era tan sabio, desarrolló tanto al pueblo de Jerusalén, que comenzó a recibir visitas de muchos pueblos. Y esos pueblos tenían otras costumbres paganas, le decíamos. Adoraban otros dioses, eran idólatras, etcétera, etcétera. Y Salomón, ¿no? Permitió esa práctica, inclusive él mismo practicó la idolatría, algo que está prohibido por Dios. Y por eso Dios también lo condenó. Le dijo que su descendencia, ¿no? Pagaría las consecuencias de todo esto. Al final muere Salomón y quien toma el reino era su hijo Gedeón. Pero ahí nada más Gedeón tuvo que soportar una serie de levantamientos y el pueblo hebreo, que era uno solo, ahora se divide en dos. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Y ahí nada más vienen los babilónicos con Nabucodonosor II y conquistan al pueblo de Israel, muchachos. Y se lo llevan en periodo de cautiverio hasta Babilonia. Y ahí surgen
un grupo de ancianos, ¿no? Sabios. Los ancianos criticaban el comportamiento de los hebreos en pleno cautiverio. Decían que soporten, que aguanten, que no cedan a las presiones, porque ya se acerca la llegada del Hijo de Dios. Ya se acerca la llegada de ¿quién? De ¿De Jesucristo. quién, muchachos? Del Mesías. Luz, profe. Los profetas eran ancianos, hombres sabios, inspirados por Dios, que anunciaban la pronta llegada del Mesías, muchachos, del gran Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco, y todo lo que te estoy diciendo, ¿dónde aparece? ¿En mi diapositiva? No. En la Biblia. Aparece, muchachos, en la Biblia, pues. Todo eso está en la Biblia, ¿de acuerdo? Y muchas cosas más, obviamente. Como te vuelvo a repetir, todo esto de color morado, ¿no? Era la región de Canaán, ¿de acuerdo? Formado por un río llamado el río Jordán, famoso porque en sus aguas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las aguas del río Jordán, muchachos? Háblame. Bautizo. Claro, así es que Jesús fue bautizado, ¿sí o no? Así es. Entonces, en toda esta región fértil, formado por el río Jordán, se habrían desarrollado varias naciones, filisteos, ¿no? Arameos, fenicios, hebreos, entre otros. Entonces, simplemente, esta es la región de Canaán, ¿no? Los hebreos desarrollaron en la parte sur del Mediterráneo oriental, en la zona del Canaán, o antiguamente llamado, ¿con qué nombre, muchachos? Palestina, ¿ya? Palestina. Recuerda, los hebreos le llamaban tierra prometida. La región era llamada Canaán, pero toda la zona tenía nombre, se llamaba Palestina. Muchachos, ¿y actualmente cómo se llama? Cultura general. ¿Cómo se llama actualmente? Antes era Palestina, pero ahora Palestina no es judía, Palestina ahora es hebrea, perdón, es musulmana. Pero ¿y entonces cómo se llama actualmente el territorio donde están viviendo los Asia. judíos? Asia. No. ¿Cómo? Este estado donde actualmente están viviendo los judíos nace en 1948. 1948. Creado por las Naciones Unidas. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Cómo se llama la canción de la Tigresa del Oriente? Israel, ¿Sobre profe. qué país? Israel. Israel, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Fundaron dos reinos, como te dije. El reino de Israel y el reino de Judá, ¿no? Ahí está. Darían origen a los pueblos semitas. Recalco, ya sabes quiénes son los semitas. Los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. ¿Ya? Como los árabes y a los israelitas, antepasados históricos y espirituales de los actuales judíos. ¿De acuerdo, muchachos? Pregunta, muchachos, ¿en la actualidad hay hebreos? Sí, profe. ¿En la actualidad hay hebreos? Sí. Ya no, ya creo, profe. Champea. Falso. En la actualidad no hay hebreos, muchachos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ese era el nombre que recibía la cultura o el pueblo que se desarrolló en esa región en la antigüedad. ¿Hoy qué hay entonces? Hoy hay israelitas. Hoy hay judíos. ¿De acuerdo? Profe, y no es lo mismo. No, una cosa es israelitas, otra cosa es judíos, otra cosa es hebreos, otra cosa es cristianos, etcétera, etcétera, ¿ya?
Pero bueno, sigamos. Allí está, Profe, muchachos, profe. el desarrollo histórico. ¿De acuerdo? ¿Quién es el primer patriarca que dirige al pueblo de Dios a la tierra prometida? Yo, ¿Quién es el primer patriarca Moisés, que dirige profe, a Dios Moisés. al pueblo de Dios a la tierra prometida? Abraham. No. ¿No? Abraham, así es. ¿Dónde nació Abraham? ¿De dónde era Abraham, muchachos? Fácil, profe, ¿era hebreo? No, muchachos. Recuerda que los hebreos son un pueblo que Dios eligió. ¿Me entiendes? Pero Abraham no nació en ese territorio. Abraham no nació en Palestina. Abraham no nació en Israel. Abraham no nació en Canaán. ¿Y Abraham dónde nació? Nació en Mesopotamia. ¿Ya? Abraham es considerado por los judíos como el primer monoteísta. Acuérdate de eso. Abraham es considerado como el primer monoteísta. ¿De acuerdo? Cuenta la leyenda que Abraham era un hombre mayor. La Biblia habla más o menos de una edad de 60 a 70 años. ¿De acuerdo? Cuando Dios lo eligió para dirigir a su pueblo. Su esposa, llamada Sarai, o Sara, luego, ¿no? También mayor, igual que él, casi de la misma edad, pues tenían una dificultad, el hijo. Al ser muy avanzados en edad, no podían procrear. ¿No es así? Por esa razón, Sara, al ver que Abraham necesitaba un descendiente que continuara la dirección del pueblo hebreo, porque eso era orden de Dios, entonces decidió entregar a su esclava llamada Agar y dárselo a Abraham para que puedan tener un hijo. Qué buena mujer, ¿no? Chicas, escuchen eso, por favor. No sean tan tóxicas. Si ustedes no pueden, ahí está Entrégame a ella. la chica de la casa, la amiga, ¿no? ¿Qué sé yo? Por favor, no sean egoístas. La vecina, la veneca, ¿no? Ahí está. Entonces, La vecina está buena. Sara, ¿no? Sara, muchachos, le entregó a Agar como mujer de Abraham, no como esposa, ¿no? Sino como un agarre, como un affair, nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Simple, Abraham llegó a tener un hijo con ella. Ese hijo se llamaba, a ver, vamos, tú mismo eres. Porque, muchachos, pasa la cuarentena y yo te llevo a la misa, déjate de vaina, no me estás respondiendo nada de nuestra religión. Ten, profe, ten. Por favor, señorita Flor, usted yo sé que me está escuchando. R. León, pedido importante, urgente. Un curso de religión para los chicos, por favor, ¿ya? Porque estamos sin nada en religión. Ahora entiendo por qué estamos como estamos, pues. Pero bueno, ese hijo de Abraham se llamaba, muchachos, Ismael. Ismael. No, profe, está loco. Yo estoy revisando mi Biblia y dice que el único hijo que Abraham tuvo con Sara fue Isaac. ¿Está usted loco? Ah, sí. No, No lo firmó, profe, no lo firmó, dice, ¿no? No firmó. Profe, la Biblia se equivoca entonces. No, ni él ni yo. Sino, ¿qué pasó? Es verdad, Abraham tuvo solamente un hijo con Sara, llamado Isaac, pero tuvo otro hijo con Agar, llamado Ismael. ¿Te das cuenta? Sin embargo, Sara, cuando Isaac nació, Ismael ya tenía más o menos 13 años. Y surgió, vamos a decirle, cierta envidia o cierto temor de que cuando Ismael crezca, compita con Isaac por el liderazgo del pueblo, ¿no? Como un rey o como dos príncipes que pueden pelear por el trono. Entonces Sara le pide a Abraham que lleve a Agar y a su hijo y los deje en el desierto y que ya vean ellos cómo se salvan. ¿Me entiendes? Tóxica también Sara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Abraham le dice, pero es mi hijo. Y la otra le dice, sí, pero Isaac es tu hijo conmigo, tu legítima esposa. ¿Qué vas a decidir? ¿No? El hijo que tienes conmigo
¿La mujer que Dios te ha dado o la veneca? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Bueno, Abraham fue al monte, recuerda que ellos tienen esa costumbre, ¿no? Ir al monte a orar y conversó con Dios. Y Dios le dijo, Abraham, ¿no? Haz caso a esa tóxica, o sea, haz caso a Sara, tu esposa, ¿no? Dice, pero Señor, ¿cómo voy a abandonar a mi hijo? El hijo que usted me ha dado en el desierto, ¿qué va a hacer de ellos? Y Abraham le dice, y Dios le dice, Abraham, ¿no? Hazme caso. Yo voy a ser, o sea, tu descendiente, ¿ya? El que dirija mi pueblo después de ti va a ser tu hijo Isaac. Yo ya lo he decidido. Por ende, haz caso a tu mujer. Agarra a Agar y a Ismael y llévalos al desierto. Y no te preocupes por ellos, porque yo haré de la descendencia de Ismael un gran pueblo. De la descendencia de Ismael surgirá una gran nación, así como de la descendencia de Isaac. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros somos descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Pero, ¿qué fue de ese pueblo? ¿Dios realmente cumplió su palabra? ¿Hizo de la descendencia de Ismael una gran nación? Pues para algunos sí. ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama esa gran nación? Como fueron abandonados en el desierto, Agar e Ismael se trasladaron, muchachos, hacia los desiertos de Arabia. Y según los árabes, allí darían origen a esa nación. En otras palabras, los árabes se sienten descendientes de Abraham, pero no por la línea de Isaac, sino por la línea de Ismael. ¿De acuerdo, muchachos? Esa no la sabías. ¿Te das cuenta? Ahí está. Profe, ¿y usted por qué sabe tanto? Profe, usted, no sé, algo me dice de que usted ha querido ser cura, ¿no? Algo me dice que usted ha querido... Padrecito. Yo siempre quise ser padre. Ahora soy padre de 2 hermosos hijos, ¿no? Muy bien. Listo, entonces sigamos, muchachos, ya, sigamos. Y luego viene Isaac, pues, ¿no? Isaac como segundo patriarca hebreo. Isaac tuvo varios hijos, ¿no? Uno mayor y el otro llamado Jacob. Uno mayor y el otro Jacob. Al final, ya estando anciano, por cierto, la Biblia dice que Abraham vivió alrededor de 125 años, muchachos, ¿ya? Estando ya anciano Isaac, Jacob con engaños se disfraza del hermano mayor y hace que Isaac lo nombre como sucesor. Porque no Dios, sino Isaac pensaba nombrar al hermano mayor. Pero Jacob con engaños hizo que lo nombrara a él como sucesor. ¿De acuerdo? A Jacob también se le conoce con otro nombre. Se le llama Israel. ¿Qué cosa quiere decir la palabra Israel? El que lucha con Dios. Se dice que Jacob tuvo que luchar con un ángel, muchachos. ¿De acuerdo? Para su elección. Entonces, Jacob es también Israel. ¿Y por qué es conocido Jacob? Cuenta la Biblia que Jacob estaba enamorado de Rachel, o Raquel, como quieras llamarle. ¿De acuerdo? Y se presentó ante el padre de Raquel y le dijo, Señor, yo amo a su hija. Es lo que tú haces, ¿no? Te presentas todo macho alfa ante el padre y dice, Señor, este pechito quiere a su hija, ¿no? ¿Y qué te dice el padre? Bueno, ¿qué le dijo el padre de Rachel? Negativo. ¿Ya? ¿Qué le dijo? Bueno, si tú quieres casarte con mi hija, debes trabajar para mí 7 años. Debes demostrarme tu amor hacia mi hija y trabajar por mí 7 años. Jacob dijo, no hay ningún problema, Señor. Yo mismo soy. Si yo tengo que trabajar 7 años para casarme con esta mujer, yo lo hago. Y trabajó 7 años, muchachos. Y al momento de ir a la boda, ¿de acuerdo? El hombre no ve a la mujer con la que se va a casar hasta que dé el sí, o sea, hasta que se suicide, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar?
Ambos llegan al matrimonio, ¿no? Se lee las tradiciones y Jacob termina casándose con la hija de este hombre, ¿no? Pero no era Raquel, era su hermana, ¿ya? Como él no podía ver quién era, decidió casarse. Y al momento de abrir el velo, se dio cuenta que no era Raquel, sino era una de sus hermanas. Y fue y le reclamó al padre, le dijo, pero ¿cómo es posible? Y el padre le dijo, bueno, está bien, si quieres casarte con Raquel, tienes que trabajar 7 años más para mí. Y Jacob tuvo que trabajar 7 años más para ese hombre, tan solo para casarse con Raquel. Eso se llama ser bien tonto, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, eso se llama amor, pues, muchachos. Sí, Imagínate trabajar 14 años de tu vida con tan solo para casarte con la mujer que tú Para- amas, ¿no? Chamo. Eso ocurre No, en esa época. a mí me pidieron una Ahora, caja de chela. claro, ahora en la actualidad, no, sí o no. Si el Profe, a suegro te mí fue dice, no, diferente. a escondidas. O si no, la embarazas y luego llegas con los domingos 7 y el padre tiene que aceptar forzadamente. Ni modo. Entonces, ahí está. Pero Jacob entonces llegó a tener 12 hijos, muchachos. Y como él amaba a Raquel, ¿de acuerdo? Sus 2 últimos hijos que tuvo con ella, porque con ella tuvo 2 hijos nada más, que fueron los 2 últimos, fueron los más amados por Jacob. ¿Quién? Uno de ellos se llamaba Pepe. Profe, ¿cómo que Pepe? José, pues. José. Y Dios le había dado el don de interpretar los sueños. ¿Has escuchado eso o no? Que había un hombre en el Egipto antiguo que pudo interpretar el sueño del faraón de 7 vacas flacas con 7 vacas gordas. Eso lo hizo José, hijo de Jacob. El último, el niño que tenía más o menos 8, 9 años, 10 años, que era el por el que Jacob daba su vida, los ojos de Jacob, se llamaba Benjamín. Por esa razón, hoy en día, a los últimos hijos, ¿no? Varones, que son los más queridos, normalmente se le dice el Benjamín de la casa. Oye, ¿quién es el Benjamín? No sé si tú has escuchado cuando en la prensa a veces dice el Benjamín de los Fujimori. ¿Ya? Profe, ¿cómo que el Benjamín de los Fujimori? Se refiere al último hijo de Fujimori. ¿Y quién es? Tampoco. ¿Quién es ese? Kenji, ¿sí o no? Kenji. Ese es el Benjamín, pues. Entonces, muchachos, si seguimos leyendo la Biblia, y eso también lo dicen, muchachos, en el Génesis, Jacob, ¿no? Ante la gran hambruna que vivía su pueblo, llega, invitado por José, hasta la corte del faraón, ¿no? Y ahí se descubre todo, pues, los hermanos que habían vendido a José, que José había perdonado a sus hermanos, y como José tenía un alto cargo, ¿no? En Egipto, era visir, era como un ministro, ¿de acuerdo? Entonces pidió a su padre que se quede aquí con su pueblo. Pero cuando el faraón que protegía a José murió, los otros faraones se quisieron aprovechar de la situación y terminaron esclavizando al pueblo hebreo. ¿De acuerdo? Por casi 300 años, el pueblo hebreo va a vivir en cautiverio, en esclavitud. Esperando, ¿qué cosa, muchachos? Esperando la llegada del libertador, del hombre que Dios mande para que los saque y los libere de la esclavitud de Egipto. ¿Quién era ese hombre? Salomón. Moisés. Así es, Moisés. Y Moisés, por tanto, ¿no? El nombre Moisés significa el salvado de las aguas. Creo que esa historia lo conoces más que la historia de tu vecina. ¿No es así? Moisés fue salvado por su hermana, puesto en una canastilla y luego, ¿no? Arrojado al río, casi digo río Rímac, al río Nilo, y en el río Nilo rescatado por la hija del faraón. ¿No es así? Pues simple, muchachos. Y de ahí Moisés sería educado como un noble egipcio, hasta que supo de su verdadera historia y quiso luchar por su pueblo. Pero en ese momento en que Moisés veía cómo un soldado
¿no? Como un encargado egipcio maltrataba a uno de su pueblo, él tan solo de un golpe lo termina matando. Él mató, un hebreo mató a un egipcio. Entonces, se le debería condenar, pues simplemente, muchachos, a la muerte. Pero como él había sido un egipcio y había logrado grandes triunfos para Egipto, se le perdonó la vida expulsándolo, arrojándolo a los desiertos de Egipto. Si se salvaba, a buena hora. Si no, su problema. Moisés cruzó todo el desierto egipcio, muchachos, y llegó hasta un monte, el monte del Sinaí. ¿De acuerdo? Allí conoció a un hombre que tenía 7 hijas y él termina enamorándose de la mayor, Séfira, ¿no? Y se queda ahí, ayudando a estas mujeres en el pastoreo. Y una vez, y siempre que él pastaba, ¿no? O llevaba a los animales para que pasten, siempre veía arriba de la montaña, del monte Sinaí, unas nubes que se concentraban y que a él le llamaban la atención. Hasta que en una fecha subió, ¿no? Y cuando estaba cerca, escucha una voz que le dice, primero ve una zarza ardiente, ¿no? Un arbusto quemándose o un arbusto rodeado de fuego, pero no quemándose. No se Y consumía. escucha una voz que dice, Moisés, sácate las sandalias porque estás en suelo sagrado, en suelo santo. Y Moisés se sacó las sandalias, se arrodilló y le dijo, ¿quién eres? ¿No? Y ahí comenzó Moisés a tener conversación con Dios y Dios le dijo, yo te salvé, ¿no? Y ahora te envío a Egipto para que le digas al faraón que deje libre a mi pueblo. Y creo que esa historia lo vas a saber más si sintonizas Frecuencia Latina y ves los 10 mandamientos. Entonces, muchachos, eso es el periodo de los patriarcas, los primeros hombres elegidos por Dios para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Llegó con Moisés. Moisés, ¿no? Cruzó el Mar Rojo, muchachos, y llegó al desierto. Y le dijo al pueblo, espérenme, ya vengo, Dios me está llamando. Y se tardaba demasiado. Entonces el pueblo comenzó a exasperarse, a desesperarse, y creyendo que Moisés había muerto, los había abandonado, decidieron faltar a la promesa que ese pueblo le había hecho a Dios, de tener como única divinidad a ellos. Y decidieron hacer, ¿qué cosa, muchachos? Una estatua de oro, un becerro de oro, que lo terminaron por adorar. Moisés baja y desde arriba ve cómo su pueblo estaba en fiesta, estaba celebrando, y ve cómo, ¿no? Practicaban orgías en torno a este ídolo, muchachos de oro. Enojado, agarró las tablillas que Dios le mandó y lo rompió, ¿no? Y simplemente se enfureció con su pueblo, maldijo a su pueblo por haber roto el pacto con Dios. Por varios días Dios no les hablaba, Dios no le decía nada a Moisés. Y Moisés se puso a orar pidiendo que por favor perdonara al pueblo, le diera una última oportunidad. Y Dios le dice, Moisés, sube, que quiero charlar contigo. Y Moisés le dice, Dios me ha hablado, me ha dicho que se queden aquí, ¿ya? Que tiene una información para nosotros. Y Moisés sube, ¿ya? Y el pueblo de miedo espera que Moisés baje. Y Moisés baja con la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? 10 mandamientos que era el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Pero como su pueblo había pecado, porque había roto el pacto inicial, ¿ya? Para purificarse de esa falta, los hizo vagar por 40 años en el desierto, muchachos, volviéndose una población seminómada, ¿ya? Después de 40 años, a lo lejos vieron la tierra prometida, el gran valle llamado de Canaán. Y Dios le dijo a Moisés, ingresen de manera directa. Pero Moisés desobedeció a Dios y ordenó a Josué y otros hombres, ¿ya? Rodear la ciudad y ver qué había ahí. Esa falta hizo que simplemente Dios castigara a Moisés, no permitiéndole ingresar a la tierra prometida. ¿Me entiendes? Moisés a lo lejos veía cómo su pueblo
ahora dirigido por una nueva autoridad llamado juez, que en este caso era Josué, ingresaba a Canaán, muchachos. Así era. Entonces, de todos estos jueces, como te vuelvo a repetir, el más famoso, el más importante era Sansón, ¿no? Pero luego Dios eligió a los reyes, y ya te hablé de los reyes. El más importante fue David, que terminó por derrotar definitivamente a los filisteos y, ¿no?, fundar la capital del reino de los hebreos, llamado Jerusalén. Y su hijo, ¿no?, Salomón, en esa ciudad, en esa capital, va a edificar el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Ambos son autores de algunos libros de la Biblia, como David, por ejemplo, es autor del Salmos, ¿de acuerdo? O Salomón, que es autor del Cantar de los Cantares. Si tú lees el Cantar de los Cantares, muchachos, ya es un poema casi erótico, el Cantar de los Cantares, escrita por Salomón, muchachos. Y el Salmo es un libro más de oraciones, de rezo, de reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Y luego, como te dije, viene el periodo de decadencia. Roboam, hijo de Salomón, sufre un cisma, un rompimiento. El pueblo hebreo se divide en dos, Israel y Judá, o Judea. Al final, el pueblo de Dios es conquistado, ¿no? ¿Por quiénes? Primero por los babilonios, luego por los asirios y al final por los romanos. Cuando en el año 71 el emperador Tito ingresa a Jerusalén, destruye el templo y todos los judíos de Palestina, de Jerusalén, se dispersan por todas las provincias de Roma. Por todo el imperio romano se va a dar la dispersión de los judíos. Eso se llama diáspora. Diáspora, muchachos. Profe, ¿y algo importante nos habrán dejado los judíos o los hebreos? No los judíos, los hebreos, sí, por supuesto que sí. ¿Cuál? Su religión. La religión monoteísta. El mayor aporte de este pueblo hebreo es el monoteísmo, el culto a una sola divinidad, Yahvé o Jehová. ¿Ya? Y sobre la base de este monoteísmo hebreo, ¿qué cosa va a surgir? Dos religiones, inclusive hasta tres religiones. El judaísmo, ¿no?, que es la religión oficial en Israel, el cristianismo y el islamismo, que es la religión de los musulmanes, muchachos. Profe, ¿nuestra religión cómo se llama? Cristianismo, pues. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Tenían la costumbre, muchachos, de sacrificar corderos, ¿no?, para Dios. Una muestra de su agradecimiento y de su fe en Dios era el sacrificio de corderos. Cuenta la Biblia que cuando el hijo de Abraham tenía 9 años, 10 años más o menos, Dios ordena que lo sacrifiquen, ¿no? Y al final, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dice que no, que ya le había demostrado cuánto miedo y cuánta fe tenía en Dios. Y ahí nada más aparece un cordero que fue sacrificado en reemplazo de Isaac, ¿no? Y otras cosas más. ¿Qué más? Por ejemplo, algunas festividades que no coinciden con nosotros, muchachos. Estas festividades son más para la religión judía en la actualidad. Los judíos practican más estas costumbres. Por ejemplo, la fiesta de Pascua. Para nosotros los cristianos, la fiesta de Pascua, muchachos, es cuando Jesús ingresa a Jerusalén, ¿de acuerdo? Esa es la fiesta de Pascua. Pero para los hebreos, o ahora los judíos, la fiesta de Pascua, ¿qué cosa es? Es el recuerdo del Éxodo. ¿Y qué cosa es el Éxodo? La salida, la liberación de los hebreos de Egipto. También celebran la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? El recuerdo de la recepción de los 10 mandamientos de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí
y le dice a su pueblo, le da lectura y le dice, mira, esto es lo que Dios me dice y esto es lo que hay que cumplir, eso es el Pentecostés. Y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué cosa es la fiesta de los tabernáculos? El tabernáculo es la primera iglesia de los hebreos. Es una iglesia movible. ¿Por qué? Como ellos estaban condenados durante 40 años en el desierto, tenían que trasladarse por todo el desierto cargando, ¿no? ¿Qué cosa, muchachos? El llamado Arca de la Alianza, y dentro del Arca de la Alianza, la tabla de los 10 mandamientos. Ese es el tabernáculo. Y ellos celebran eso o recuerdan eso en la fiesta de los tabernáculos. Otra cosa, ¿qué cosa es? El templo, ¿no? ¿Por qué a Jerusalén se le conoce como las 3 veces ciudad santa? ¿Cuál es las 3 veces ciudad santa? Jerusalén. Santa para los judíos, santa para los cristianos y santa para los musulmanes, muchachos. Este templo fue destruido en dos oportunidades. Primero, por el rey Nabucodonosor II, cuando los babilonios conquistaron a este pueblo. Y segundo, en el gobierno del emperador Tito, cuando destruyó el templo de Jerusalén. Y hoy, de ese templo solamente, ¿qué cosa queda, muchachos? El llamado Muro de las Lamentaciones. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué más nos ha dejado? El Decálogo. ¿Qué cosa es el Decálogo? La tabla de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué más nos ha dejado? La Biblia, muchachos, dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿No es así? Muy bien. Y luego una escritura, ¿ya? Denominado Aleph Bet, o sea, alfabeto, ¿no? Está compuesto por 22 caracteres, de los cuales 5 tienen una grafía distinta al final de las palabras. Esta escritura surge, muchachos, de la mezcla de su costumbre con la costumbre aramea, ¿no? Y el Talmud, escrito por los judíos en el siglo III después de Cristo, que vivían dispersos por todas las ciudades para conservar sus creencias, ¿de acuerdo? El Talmud es un libro de costumbre, ¿no? Un libro de tradiciones, muchachos, que actualmente es cumplida por ¿quiénes? Por los judíos, o sea, por la religión judía. Y por último, muchachos, ¿ya? No menos importante, los persas, el imperio más grande de Oriente, de la antigüedad, ¿no? ¿Dónde se desarrollaron los persas? Los persas, muchachos, te decía que es el imperio más grande de Oriente, ¿no? Todo lo que está de moradito, muchachos, todo lo que está de moradito es el imperio persa, ¿ya? Pero ¿dónde se desarrollaron? Esto es Europa, esto es África, esto es Asia. Te dije que Asia se divide en 3 zonas: Lejano Oriente, Asia Central y Próximo Oriente. Ellos se desarrollaron aquí, en la zona del Asia Central, muchachos. ¿De acuerdo? Llegaron 2 pueblos, aquí, ¿ya? Al norte, al sur del mar Caspio, aquí, muchachos, se desarrollaron los pueblos llamados medos, los medos. Y aquí, cerca al Golfo Pérsico, se desarrollaron otros pueblos llamados persas. Medos al norte y persas al sur, muchachos. Así estaba dividida la región inicialmente. Cada sector, cada región tenía su propio gobernante. Por ejemplo, el primer rey medo es de Yoses. Funda la capital en la ciudad de Ecbatana. Ecbatana era capital de los medos y estaba aquí. Al final los medos fueron conquistados por este imperio que se va a desarrollar acá, entre el Tigris y el Éufrates. ¿Cómo se llamaba este imperio? Asirio. Los asirios van a conquistar a los medos, los van a tener dominados. Y de pronto, el rey Ciaxiares, ¿ya? Ciaxiares se une al rey de Babilonia llamado Nabopolassar y juntos derrotan a los asirios, destruyendo la ciudad de Nínive. Eso ya hemos hablado. Y se liberan del dominio asirio, ¿de acuerdo? Pero su rey, Astiages, rey de los medos, Astiages, supuestamente cuenta la leyenda
que ordena el asesinato de su nieto, porque el oráculo le había dicho que él lo iba a destronar. Entonces, ocultan al nieto y este ya de grande dirige una resistencia y derrota a su abuelo, llamado Astiages. ¿Y qué es lo que hace? Unifica, une ya a los medos y a los persas, fundando así la dinastía aqueménida. ¿Quién era él? Simple, Ciro II o Ciro el Grande. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, los que vivieron al norte fueron los medos. Los que vivieron al sur fueron los persas. ¿Al sur de qué, profe? De la meseta del Irán, actual país de Irán. Ahí se desarrollaron los persas, muchachos. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿quién es el primer rey medo? Ya te dije, Deyoses, fundador de la capital Ecbatana. Otro rey importante, Ciaxiares, que junto a los babilonios destruyeron a los asirios. ¿De acuerdo? Y en los persas tenemos a Ciro II, fundador del imperio aqueménida. ¿De acuerdo? Ciro expandió grandemente el imperio, muchachos, y su legado fue continuado. Su hijo, Cambises II, conquistó Egipto, ¿no? Agrandando el imperio. Todo esto fue conseguido por Ciro, muchachos. Todo esto fue conseguido por Cambises II. Profe, ¿y qué hizo Darío I? Darío I fue el que organizó el imperio, ¿de acuerdo? Lo dividió en provincias, en 20 provincias llamadas satrapías, gobernado por un jefe militar llamado sátrapa, ¿de acuerdo? Y en el gobierno de Darío I se inicia la llamada Guerra Médica. ¿Entre quiénes son la Guerra Médica, muchachos? ¿Entre quiénes son la Guerra Médica? Los atenienses y los espartanos, creo. No. Esa es la Guerra del Peloponeso. La Guerra Médica, muchachos, ¿qué cosa viene a ser? El enfrentamiento entre el Imperio Persa y la Confederación Griega. O sea, la guerra entre griegos y persas se llama la Guerra Médica. En la primera Guerra Médica, Darío I pierde en la famosa batalla del Maratón. En la Segunda Guerra Médica, su hijo, Jerjes, derrota a los espartanos. En la famosa batalla de ¿qué, muchachos? Ahú. ¿Cómo se llama esa película? Los 300, ¿no? En la famosa batalla de las Termópilas, Leónidas, rey espartano, es derrotado por los persas. Pero al final de toda la guerra, los persas pierden, son derrotados. Así que su expansión por Occidente es detenido después de esta guerra. Sin embargo, muchachos, para el siglo IV apareció un rey en Grecia. Macedonia, con el rey Filipo II, conquistó Grecia. Y tras su muerte, el que hereda ese reino, el reino griego, es Alejandro Magno. ¿Y Alejandro Magno qué hace, muchachos? Expande el imperio, ¿no? Alejandro Magno, ya, aparece aquí, en la península de los Balcanes. Conquista toda esta región que es Grecia y luego comienza una expansión por toda esta zona. Alejandro Magno conquistó todo esto, muchachos. Todo lo que era el imperio persa fue conquistado por el gran Alejandro Magno. Así es. ¿A quién derrotó? Derrotó al último rey persa llamado Darío III. ¿Ya? Darío III, acá lo tienes, Darío III es derrotado por Alejandro Magno, cayendo así el imperio persa y surgiendo así un nuevo imperio, el imperio de Alejandro Magno o el imperio helenístico. Pero cuando murió Alejandro Magno, sus generales se repartieron todo el territorio, ¿no? Ahí están las 20 provincias o satrapías, muchachos, y los logros culturales de los persas, ¿ya? ¿Cuál es un logro cultural? La educación. Para ser el imperio más grande de Oriente, hay que tener el mejor ejército de Oriente.
Y para tener al mejor ejército de Oriente, pues hay que educarlo. ¿En qué? Por ejemplo, un soldado nunca debe decir mentiras. Se les enseña desde muy niños siempre a decir la verdad, muchachos. ¿Te das cuenta? 2, se les entrena desde muy niños al lanzamiento del arco y la flecha, a montar a caballo. Por eso los persas eran grandes jinetes y grandes lanzadores de arco y flecha, muchachos. Así es, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y su religión, la religión persa. La religión persa no es politeísta, o sea, no adoraron a un montón de dioses. Tampoco es monoteísta, no tuvieron un solo dios. La religión persa es dualista. ¿Qué cosa quiere decir eso? 2 divinidades. ¿Ya? El día, muchachos, la luz, el día, es gobernado por una divinidad llamado Aura Mazda u Hormuz. En la noche que es oscura, tenebrosa, es gobernado por otro dios, el dios de las tinieblas, Ahriman. Y la madrugada es la lucha por el control entre el bien y el mal, entre Aura Mazda o Hormuz y Ahriman. Profe, ¿y qué cosa es el amanecer? El amanecer es simple, el triunfo del bien sobre el mal. Dice que constantemente, muchachos, estos dioses están en pleno enfrentamiento, el bien y el mal. Durante el día reina el bien, durante la noche reina el mal, pero siempre compiten y el amanecer es el triunfo del bien sobre el mal. Esa reforma religiosa, ¿ya?, se llama zoroastrismo, o esa religión se llama zoroastrismo y lleva el nombre del fundador, Zoroastro o Zaratustra. ¿Te das cuenta? Así de simple, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, eso sería la parte teórica conmigo. ¿Ya? Hemos visto el día de hoy, entonces, muchachos, 3 culturas, ¿no es así? Fenicios, los mejores comerciantes del mundo antiguo, los hebreos, ¿no?, el pueblo elegido por Dios, y obviamente los persas, el imperio más grande de Oriente, ¿no? Hemos visto su desarrollo histórico y hemos visto sus aportes culturales, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos, y nos estamos viendo mañana en la clase de Historia del Perú. ¿Ya? Cuídense mucho, muchachos. Chao, profe, cuídese, profe. Cuídense, nos vemos. Bye, bye.